Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles el test de autonomía de la Fido Q1S en esta mañana fría de otoño. Hacen unos 10 grados aquí en Argentina, así que tengan eso en cuenta cuando estemos hablando de regulación de batería y de performance de batería sobre todo. La idea en este test de autonomía es irnos hasta Puerto Madero y volver, tratando de exigir a la Fido medianamente, ni ir al palo todo el tiempo, ni tampoco ir súper despacio. Queremos ver a ver cómo nos rinde la batería. Vamos a estar tomando el kilometraje con mi hermoso reloj Samsung. Lo estamos engañando, estoy diciendo que estamos haciendo ciclismo. Técnicamente esto no es ciclismo porque esta Fido no tiene pedales, pero bueno, hacemos como que gastamos calorías de cualquier forma. Amigas y amigos, los veo en un ratito y les voy informando cómo va rindiendo esta Fido 1QS. Aquí nos encontramos ya en Avenida del Libertador. Si pueden ver, ya esbozamos el hipódromo de Palermo. Lo tenemos aquí nomás. Estamos más o menos en 6 kilómetros de recorrido. El indicador de batería todavía me muestra batería llena. Les pido disculpas que no puedo darles información del voltaje actual o del porcentaje actual de batería porque la Fido no brinda esa información, así que solamente tenemos 4 rayas en el display. No sé si se pueden ver ahí, pero si no se pueden ver, bueno, créanme que son 4 rayas en el display que nos dice el estado de la batería. No es muy exacto, pero me imagino que cuando ya no haya rayas encendidas, eso quiere decir que tenemos que ir a pata. Les voy a dar una actualización más o menos en unos 4 kilómetros más, quizá un poquito menos, dependiendo de cómo está el tráfico. Hay mucho tránsito en Libertador, mucho tránsito en general. Estamos yendo a unos 20 kilómetros por hora en este momento. Les cuento un poquito más adelante cómo venimos. Muy bien, aquí nos encontramos en este momento. Vamos a parar un poquito, así les muestro cómo venimos de batería, cómo venimos de kilometraje, cómo venimos en la vida. Vamos a parar aquí en la sombrita que se va a ver un poquito mejor el display de batería sobre todo. Muy bien, paremos aquí. Si nos fijamos, estamos en 10 kilómetros con 67, ojalá se pueda ver en la cámara, y aún el display de batería nos registra batería llena, que probablemente esté más o menos a un 80 o 75%. Así que vamos a retomar, vamos a continuar nuestro camino a través de la ciclovía hacia Puerto Madero, manteniendo más o menos unos 20 kilómetros por hora de promedio. Recuerden que la velocidad máxima de esta Fido es 26, 27 kilómetros por hora, ¿sí? 28 con viento de cola. Y si el dios del viento está con nosotros, quiero creer que vamos a estar llegando bien. Ahí vieron un poquito el uso de la bocina, que para tránsito realmente no sirve, no es muy alta, pero para peatones la verdad que llama la atención. Es bastante divertida y bastante graciosa, de hecho, la bocina de la Fido. Así que cada vez que puedo usarla, mientras no moleste mucho, mientras no sea una bocina muy fuerte, los peatones van a estar agradecidos, por más que vengan distraídos y por más que de repente vengan caminando por un lugar donde supuestamente no tienen que estar caminando. Como por ejemplo este peatón que se acaba de cruzar,
con su celular en la mano y mirando la pantalla. Estamos llegando a Retiro en este momento, así que yo creo que vamos a andar bien de autonomía. No me quiero quemar, pero les cuento en un rato. Muy bien, queridos amigos y amigas, hemos llegado a Puerto Madero. Ahora vamos a buscar algún lugar en donde pueda tomar un cafecito, comentarles un poquito cómo fueron las cosas hasta aquí y después emprender la vuelta. Estamos exactamente en 14 kilómetros de recorrido y el display de batería no se va a ver porque al sol no se ve muy bien, pero está en 3 rayitas de 4. Así que en teoría deberemos estar en un 65 más o menos % de batería por lo que estoy estimando. Está cumpliendo bastante bien por ahora la Fido. Contento con el rendimiento, contento con su andar. Vamos a pasear 1 kilómetro más o menos por aquí, aunque sea un par de kilómetros, ya sentarnos a tomar café y cuando esté sentado les vuelvo a hablar. Y bueno, queridos amigos y amigas del canal, ya estamos aquí en Puerto Madero, como pueden ver. Hemos hecho exactamente 15 kilómetros y por ahora estamos en, déjenme mostrarles, 3 rayas, pero son 3 rayas un poco mentirosas. Así que voy a disfrutar de este riquísimo café helado mezcla café helado, café no helado. Y vamos a descansar un poquito y después ya voy a retomar y vamos a ver si llegamos a casa. Los dejo y hablamos luego. Y ya estamos emprendiendo la vuelta. Dejamos atrás Puerto Madero, estamos ahora en Retiro, ya van 2 kilómetros. En este momento, como les digo, 2 kilómetros 28 y la pantalla medidora de batería nos reporta 3 de 4 rayas. Debemos estar en un 60% más o menos. Por alguna razón estoy acelerando poco. Se ve que ando con un poco de miedo de que no voy a llegar, pero no, voy a proponerme seguir andando a la misma velocidad en la que vine para que el test de autonomía sea un test fidedigno. Muy bien, queridos amigos y amigas, estamos en este momento en 6.37 kilómetros en la vuelta por un total de 22.37 kilómetros recorridos con esta carga y por el momento, al menos estando aquí parados sin avanzar, el display de batería nos sigue reportando 3 de 4 rayas. Así que vamos a ver, ya estamos llegando, estamos arribando a Palermo. Me voy a meter por aquí para que puedan ver un poquito. No noto que la velocidad final de la Fido haya mermado. Ahora andando, mientras estoy acelerando, el display de batería me reporta 2 rayitas. Que me parece un poco más correcto, dado que ya vamos más de 22 kilómetros recorridos y me parecía un poquito mentiroso. Así que vamos a seguir avanzando. Cuando ande por Belgrano les vuelvo a comentar cómo andamos. Muy bien, queridos amigos y amigas, vamos 11 kilómetros recorridos, no sé si se va a ver, 11 kilómetros recorridos en la vuelta, o sea, unos 27 kilómetros andando. El display me sigue reportando 2 rayitas de 4, así que parecería ser que sí vamos a llegar a nuestra casita con suficiente batería como para no tener que empujar el vehículo. La Fido está funcionando muy pero muy bien y como les muestro, vamos a ver si se puede ver ahí mejor,
2 rayitas de 4, debemos andar en un 35% de batería más o menos, calculo. Así que en cualquier momento, ya subiendo esta cuesta que se nos viene adelante, seguramente nos va a marcar una rayita o similar. Pero bien. Creo que lo único que hay que tener en cuenta con esta Fido, con este vehículo que va bastante bajito, es un vehículo bajo, es que los conductores no te ven realmente. Sos tan bajito, tu perfil es tan bajo que no te ven, así que hay que estar completamente atento a tener una maniobra bajo la manga. Ya han realizado maniobras varios autos en donde me han tirado el auto encima doblando y demás, y yo estaba adelante, no es que estaba al costado y no me veían. Así que no sé si es que me ignoran o si directamente el perfil de este vehículo es tan bajo que realmente no te ven. Y sí, lo hemos logrado, hemos triunfado, hemos pasado oficialmente los 30 kilómetros, vamos exactamente 14 kilómetros con 96 metros, 15 kilómetros, o sea que estamos en 31 kilómetros recorridos en total. Y estamos, ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a esa sombrita, así lo van a poder ver mejor. Andando seguimos con una rayita que marca de 4, una rayita de 4 que marca el display. Fíjense que cuando freno marca 2, ahí, no sé si se va a ver, pero en realidad estamos en una. Vamos más de 30 kilómetros, gente, más de 30 kilómetros con la Fido, qué caño. Y sigue andando y realmente la velocidad máxima habrá disminuido un par de kilómetros por hora. No se olviden que yo estoy yendo a 20, 22 kilómetros por hora, a veces con picos de 25, y sigue reportando una velocidad más que aceptable para el tránsito. Se la que te recontrabanca la Fido ir y venir a Puerto Madero con una sola carga, gente. Qué buena que está esta Fido. Me encanta esta Fido. Los voy a dejar aquí con este cruce de barrera. Espero que les haya gustado este video de monobloguero, que no lo dije antes. Este fue el test de autonomía de la Fido Q1S y les saco hasta el manual de instrucciones. Estoy súper contento con el andar de esta belleza de híbrido monopatín e-bike bicicleta eléctrica. La verdad que llama mucho la atención, es muy bonita, muy linda y una excelente opción para todos aquellos que quieren moverse, ir y venir al trabajo en forma segura y cómoda. Le quiero agradecer antes que nada, antes de despedirme, a la gente de Eco Alsina que me prestó esta unidad. Ya saben, si quieren comprar particularmente monociclos, pueden utilizar mi código de descuento Alexius para obtener importantes beneficios en la compra de los monociclos. Nos vemos en el próximo episodio de Monobloguero. Hasta la próxima, gente.